Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo aquí después de bastante tiempo haciendo una grabación, contento porque ya pasé el trasplante. Y justamente este video que estoy haciendo ahora es para comentarle mi experiencia en el trasplante de médula ósea. Eh, en el último video yo hablé sobre el tema de cuando me estaba por internar y todo lo demás. La verdad, particularmente, soy una persona que nunca ha querido saber muy a fondo el procedimiento para no pensar en todo eso, para no estar. Mi médico de trasplante habló todo, absolutamente todo lo que podía pasar, los riesgos que podían haber. Y bueno, yo lo escuché muy bien, eh, pero no hacía esa palabra para mí, ¿no? Me dijo entre los días que yo iba a recibir medicación, la medicación, qué tipo de eh, consecuencias podían tener, todo lo demás. Entonces, mucho no me quedé pensando, no quedé creando temores dentro de mí. Porque siempre te dicen lo peor que puede ocurrirte, el procedimiento que te tienen que hacer. Entré con mucha fe al trasplante. Entré físicamente bien, gracias a Dios. Pero yo empecé un preparativo para el trasplante durante unos 4 días, donde te hacen una serie de exámenes dentro del hospital, electrocardiogramas, te hacen exámenes para ver que no tengas algún tipo de riesgo de infección que te podría dar, porque lo que hacen ellos es matar la médula que tú tienes, dejarla absolutamente tus defensas en cero. Entonces tienen que estar seguros de que no tienes ningún riesgo de una posible infección que te pueda hacer dar complicaciones. Gracias a Dios, en mi caso, entré todo bien, aunque estaba con una recaída de un valor de un 10% en el último mielograma, haciendo recuerdo que yo sufría de la leucemia mieloide aguda, porque yo me siento sano ahora con el trasplante, gracias a Dios. Pero eh, entonces vamos, me queda todavía un largo tiempo por recorrer para poder estar al 100 puntos. Pero eso voy a darlo en otra charla. En esto me empezaron a hacer exámenes durante esos días, y me pusieron un catéter prácticamente al segundo día, más o menos, segundo día, me pusieron un catéter aquí en el cuello. El catéter iba directamente al corazón. El procedimiento no fue muy complicado, un poquito doloroso por la posición, por la forma de que lo colocan, pero estuve como 2 días con ese incomodidad, dolor, hasta que tu cuerpo se acostumbra al catéter. Em, Me pusieron algunos medicamentos que era para prepararme para recibir la quimioterapia, la quimio para matar la médula. Y esos medicamentos, lógicamente, lo que me decía el doctor, me dieron algunos mareos, alucinaciones, la verdad, porque a mí me gustaba mucho estar con música. La música era de mi celular, y entre medio
escuchaba como si el disco estuviera rayado. Entonces yo dentro de mí decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está, por qué está pasando eso si no es un disco, es un MP3? Entonces, al final sabía que era por ese tipo de cosas. Y bueno, pasó todo eso, pasó la preparación y entré un día martes a la quimioterapia. Me hicieron una quimio igual intravenosa por medio del mismo catéter, donde al principio no fue muy diferente que las quimios que yo había recibido al, al, a las quimioterapias que había recibido anteriormente. Pero mientras recibía la quimio no tenía muchas consecuencias, secuelas. Lógicamente, algo que me aconsejaron mucho era que me corte el cabello. Ahora es porque se ha caído todo, ¿no? Por consecuencias de la quimio. Pero ese día me dijo los médicos, es muy bueno que te cortes el cabello. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esa quimio es que te mata todo y te vuelve muy sensible la piel. Entonces, jamás había sufrido algo así. Y ellos me cortaron el cabello. Lógicamente, días después en la ducha se me terminó de caer todito, pero era mucho más fácil que estar con cabello largo. Y bueno, no podía grabar mucho, no grababa mucho ahí por el tema de que tenía que mantenerme tranquilo. Tenía muchas recomendaciones, eso sí, tenía muchas recomendaciones donde tu tranquilidad es fundamental. No tienes que estar con preocupaciones, no tienes que estar deprimido, no tienes que estar eh, preocupado por algo. Lamentablemente el tema anímico es muy fuerte en esto, porque determina el grado de complicación que puedas tener la quimioterapia y en el trasplante, tanto como para que tu médula nueva pegue, como para que tú tengas una fortaleza. La fortaleza que a mí me dio fue el Señor. Yo todos los días entregaba mi vida al Señor y les decía, Señor, lo que tú hagas en este dormitorio, lo que tú hagas aquí, Señor, yo lo recibo. Lo único que yo te pido es que te quedes conmigo y me des la fortaleza que yo necesito. Entonces Él me daba toda esa fortaleza, empezó a llegar, y fue un lapso de 6 días de quimioterapia. Empecé martes, terminé domingo. Posteriormente, también el día lunes, que fue el séptimo día prácticamente, fue un día de descanso, le podríamos decir así, porque no recibí medicación, porque al día siguiente ya iba a ser mi trasplante. O sea, me tomaban muestras de sangre todos los días para ver el grado de lo que estaba bajando mis plaquetas, mi hemoglobina, mi, mis defensas. Entonces, las plaquetas y la hemoglobina, ellos contrarrestaban mucho con transfusiones. Recibí varias transfusiones de plaquetas y de sangre también. Entonces, lo único que ellos veían era que llegue a cero. Llegó a cero prácticamente y me hicieron el trasplante.
El trasplante fue por el mismo catéter que yo recibí, fue algo muy sorprendente. Duró aproximadamente de 10 de la mañana, 10:30 casi de la mañana del día martes, hasta fue el martes 19 de noviembre y hasta el día, hasta las 12 horas, 12:20 casi. Trajeron 5 bolsas de las que ya había hecho la donación mi hermano, 5 bolsas de médula. Esas bolsas estaban congeladas, tenían algunos químicos que habían sido para conservación pues, de la médula, porque mi hermano había hecho la donación casi 2 semanas antes. Entonces yo no pude entrar directo al trasplante cuando hizo la donación mi hermano, porque faltaban algunos medicamentos de quimioterapias y demás. Entonces lo postergaron, pero me dijo no te preocupes porque la vamos a congelar la médula. Para eso ponen varios químicos también para conservar. Pero esos químicos sí afectan. A mí me afectaron porque te provoca, lo voy a decir así, te provoca muchos cambios desde el día que te hacen el trasplante hasta al pasar unos 2 días, ¿no? O sea, y cambios, ¿en qué te podría decir? Tenés una nueva médula, pero que no ha pegado, no está funcionando, siguen tus defensas en cero, pero, por ejemplo, te cambia absolutamente el color de la orina, te cambia hasta veces hasta el color de las manos. eh, Hasta ese día no fue muy complicado, porque te digo, trataba de sobrellevar de la misma manera que sobrellevaba mis quimioterapias anteriores. Al segundo día, algo que me sorprendió, segundo día hablo después del trasplante, algo que me sorprendió era que me dijeron, Fernando, te tenemos que poner una sonda por la nariz. Entonces, yo pregunté por qué y ellos me decían, es que te baja tanto la inmunidad que se te hacen heridas en toda tu boca, parte de tu garganta, donde no puedes comer absolutamente nada. Y eso va a durar hasta el día que más o menos pegue la médula. Que cuando hablaron conmigo, estimaban un tema de que sea entre el día 15 y 20 que pegue la médula. Y bueno, me pusieron la sonda. Fue algo incómodo, la verdad. No es nada agradable tener una sonda. Pero todos los días yo me entregaba a Dios. Me entregaba a Dios que me dé la fortaleza porque era algo complicado. Estaba en un ambiente absolutamente cerrado donde era con temperatura baja. Por norma tiene que ser alrededor, decían, de 16 grados, pero habían días que era demasiado frío. Y lamentablemente, como era un aire central para todos los personas que estaban recibiendo trasplante, que cada uno tenía su propio dormitorio, era un frío fatal. O sea, yo me abrigaba, por más de que tenía tenía las mantas o batas del hospital. También me ponía una
un saco. Ese saco no podía tenerlo más de 2 días. Me tenían que cambiar a otro saco porque se genera automáticamente gérmenes. Tienes que cuidarte, pero al máximo. Y fue algo incómodo lo de la sonda. No empezaron a darme nada, seguí comiendo tranquilo. Gracias a Dios no se me hizo al principio llagas. No, sí empieza a cambiar un poquito el sabor de tu paladar. Y bueno, el día que me pusieron la sonda, también comenzaron una post quimioterapia. Una quimioterapia después del trasplante que me hicieron para matar aquellas células que aún hayan quedado. He recibido una quimioterapia desde el segundo hasta el cuarto día. Ya ahí empezó un poco lo difícil, lo complicado, porque eh, fue que me empezó a dar fiebre. Perdón. Antes, mi catéter después del trasplante no funcionó bien ya. Lamentablemente a veces al dormir, te apoyas, lo doblas y ya no empezaban a poder sacar muestras, por ejemplo, de sangre o medicamentos que me ponían todo por los medicamentos que me colocaban por medio del catéter. Me tuvieron que retirar el catéter y colocar un catéter en otro lado. En ese caso me pusieron acá, en el brazo. Y bueno, de acá no me ha quedado mucho, no tengo no tengo algunas cicatrices, porque por entonces todavía estaba bien cuando me pusieron el catéter, estaba con defensas. Inclusive me hicieron unos puntos acá para sostener al catéter. Casi no se nota. Pero en este lado de acá, cuando me pusieron el catéter, eh, fue algo más complicado, porque el día que me pusieron el catéter, me quedó, yo estaba con 0,00 de defensas y mis plaquetas muy bajas, estaban, creo, si más no recuerdo, hasta 6.000 de plaquetas, por eso me hacían bastante transfusión. Pero ese día yo lo vi, me pusieron, a los días siguientes cuando me hacían mi limpieza del catéter, lo vi que mi brazo estaba pero morateado tremendamente. Ahora me queda solamente una cicatriz, que espero que con el tiempo se pierda. No sé si lo llegan a ver bien. Era mucho más fregado, ya, pero espero que con el tiempo se pierda. Aunque si no se pierde, bueno, es un recuerdo para mí de la lucha de vida que tuve, de la bendición de Dios que me dio una nueva vida, y así nunca olvidar que realmente la vida es hermosa, que la vida tienes que vivirla, que tienes que dar gracias a Dios todos los días por lo hermoso que te da en esa vida. Entonces, siempre lo voy a recordar. Si algún día se pierde, bueno, quedará grabado en mí, ¿no? Y empezó a funcionar ese catéter, pero después de que me pusieron la sonda, me empezó una fiebre durante 2 días, y donde lamentablemente no tenía compañía. A mi mamá, que era la que me llevaba las cosas, no podía estar ella en el dormitorio. Si bien estaba en el día, pero a partir de las 6 ya no podía estar, de la noche hasta el día siguiente. Ella se iba con las cosas para lavar mi saco, y un montón de cosas también que te ayuda, porque un acompañante sí o sí tienes que tener para todo, en todo sentido.
Y lamentablemente yo a mi mamá esos días ya no pude contar con ella, porque por andar entre medio del hospital, lamentablemente eh, se contagió conjuntivitis y ya no pudo entrar. Pero yo empecé esos días a hacer ya la fiebre, eh, empecé a tener muchas alucinaciones, muchas cosas de lo que tal vez el doctor me había dicho, pero que yo no las quería tomar muy en cuenta para no entrar en sustos. Y ese tiempo fue en el que yo más me aferré al Señor, porque no te pueden colocar, por ejemplo, medicamentos a cada rato para la fiebre. Hay normas que tienen que ser cada 4 horas, cada 6 horas, entonces me empezaron a colocar compresas de, de compresas de hielo en el cuello, en las axilas, en las entrepiernas para bajar mi fiebre. Mi fiebre estaba entre los 38, casi a 39 grados. Era, aún así, me entraba a duchar todos los días por norma, porque tenías que estar 100 puntos, evitar infecciones, y entraba con una fiebre a la ducha que no se pueden imaginar. Eh, me, Algo muy personal que les cuento es de que cuesta el pararse, empieza ya tu debilidad, empieza a ver las alucinaciones aún así estando cerrando los ojos, pero mira, fue lo más difícil que pasé. Nunca había pasado algo así. Ese tiempo eh, decía, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Y más que yo no tengo a mi madre a mi lado, porque siempre una persona, un familiar ahí, te ayuda. Mi mamá me ayudó desde el inicio del tratamiento de quimios. Durante los 2 años me ayudaba en oración, me ayudaba en, en todo lo que era hasta darme una mano para poder pararme. Las enfermeras son muy buenas gentes, pero igual son personas que tienen que atender a varios pacientes. Entonces tú cuando las llamas a veces tardan, necesitas una ayuda inmediata y, y lamentablemente fue algo difícil. Eso me duró aproximadamente 3 o 4 días. Fue la etapa más dura que yo viví, pero comprendí y el Señor habló en mí, que me decía, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y me hice de esa palabra. El Señor está aquí. Él me da fortaleza porque quiere entrarte inclusive a veces el temor. El temor. Todo es un riesgo. Pero si tú estás con Dios, si tú entregas tu vida al Señor, si tú le entregas y le dices, Señor, tú dame, te pido que me des la fortaleza que yo necesito, no dejarme de caer, no deprimirme, no pensar cosas malas, no ver cosas horribles que a veces te juega una mala pasada tu mente. Entonces él me fortaleció. Mi mamá entró después al 5.º día, después de que ella ya había recuperado, y ella estaba mucho mejor, pero había sido los días más terribles de mi vida. Eh, Estuve así, lamentablemente la quimioterapia siempre, como cualquier quimio, te da consecuencias, te da náuseas, te da vómitos, pero en este caso fue algo muy complicado porque yo tenía la sonda y lamentablemente en una de esas náuseas la sonda se salió y tuvieron que volverme a colocar otra sonda.
Y eso es muy molestoso. La colocada es realmente algo que cuesta mucho, que no deseo a nadie que le coloquen sonda, la verdad. Yo estuve con sonda aproximadamente casi 3 semanas. Pasado casi hasta los 10, sí, entre los, no recuerdo bien, 7, 8 días, ya no podía comer. Eh, Gracias a Dios, todos los días me hacían con un láser para tratar de contrarrestar el tema de la boca. Gracias a Dios no se me hizo llagas en la boca, pero sí un poquito en la garganta, porque hubo un momento donde me dio náuseas, vi que salió un poco de sangre. Entonces ya no podía comer y me empezaron a alimentar por sonda. Me alimentaban por medio de unas botellitas de medio litro, que eran como unos multivitamínicos más o menos, ¿sí? Que eso pasaba por la sonda, tardaba 6 horas en pasar. Entonces me daban 3 al día. Y era mi cama, yo la tenía que tener no echada, sino inclinada, por el tema de que para que no tenga un bronco aspirado o algo, como a un bebé, ¿no? Y aún así, bueno, eh, pasó todo eso, fue una etapa totalmente difícil. Pedí a Dios que la médula pegue, porque siempre te dicen, ¿no? Puede pegar, pero no te dicen qué pasa si no pega, ¿no? Por eso es de que tienes que tener mucha fortaleza y tienes que tener una eh, actitud positiva. No importa lo que estés pasando. A veces tenemos miles de problemas familiares, a veces de preocupación siempre por el tema de trabajo, el tiempo que estás tú de baja. Pero todo eso, así sea lo más importante de tu vida, tienes que colocarlo un tiempo de lado. Es difícil, es muy difícil, es muy difícil, pero tienes que darte cuenta, tu vida está de por medio. La vida que Dios nos da con un propósito. Y deprimirte, dejarte de caer por cualquier sentido, pones en riesgo tu vida. Dios me dio esa fortaleza cuando más la necesité. Pedí a Dios cada día que mi médula pegue. Mi médula pegó el día 20. Los doctores me confirmaron el día 21, después del trasplante, que había pegado la médula. Fui feliz, fui afortunado. Di gracias a Dios por eso. Siempre sientes como escalofríos, sientes cómo la médula va entrando en tus huesos, sientes dolor de cuerpo, pero es para bien. Sé fuerte, no te enfoques en lo que estás pasando ese momento. Enfócate en lo que vas a vivir en adelante, en lo que vas a vivir cuando salgas de las internaciones, en lo que vas a vivir cuando los años venideros que vienen. No te enfoques en algo, un dolor, una náusea, algo que estés pasando. Y da gracias a Dios y entrega a Dios todos los días. Él es el único que te puede fortalecer.
Me bendijo mucho con las personas que siempre te apoyan por mensajes, por todo. Mucho, mucho, mucho. Cada día que yo veía un mensaje en mi celular, gracias a Dios me dejaban meter celular y lo desinfectaban todos los días. Eh, Veía, vamos Fer, tú puedes, que Dios te bendiga, que el Señor, eso es un luchador, mucha gente. Y la verdad que eso te da fuerza. Si tú dices, Señor, el amor de Dios está en todas esas personas que te dan ese ánimo. Pero bueno, pasó todo eso. Pasé días complicados y al final empezó desde el día 21 a subir mis defensas. Primero estaba en 30. Lo normal es 5000, ¿no? Estaba en 30, después 40. Cuando llegó a 500, ahí me confirmaron que la médula había pegado. Superó los 500 y cada día era 100 más, 200 más. Y yo ya estaba esperando que me den de alta, pero lamentablemente yo tuve una infección de hospitalaria, podría decirle, que me dio fiebre y determinaron en exámenes que era una infección en el catéter, justamente aquí donde les mostré hace rato. Me tuvieron que retirar ese catéter y ahí fue lo más difícil también porque todos los días tienen que sacarte muestras para hacer exámenes de hemogramas y más. Y yo ya no tengo venas, lamentablemente las venas con quimioterapias y demás se te pierden. Y era una pinchadera, pero tienes que conocer tu cuerpo, saber dónde tienes un poco más de venas, explicarle a las personas que vienen así, aquí tengo más venas y demás. Y hasta que pudieron darme unos antibióticos para matar esa infección que yo tenía. Y recién después de que mataron la infección, me pusieron otro catéter, que este es el que tengo actualmente. Acá yo tengo un catéter con el cual me dieron de alta. Lo utilicé en la última semana de, de la última semana de internación. Y este catéter es para todos mis controles. Actualmente tengo que ir una vez por semana al hospital. He salido con muchas recomendaciones porque cuando salí el otro día salí con 1800 aproximadamente de neutrófilos, de defensas, con lo que tienes que cuidarte mucho. Eh, Muchas recomendaciones en lo que es comida, todo hervido, agua. Así que de eso estoy feliz, ¿no? Pero por ya en casa, comiendo las cosas de casa. No salgo del apartamento donde estoy para nada, solamente para ir al hospital. Y todos los días hago un cambio de vendaje para que mantenerlo limpio y puedan hacerme por ahí todos los exámenes. Si necesito transfusión, también por ese lado. La recuperación es larga, es muy larga, porque todo depende de ti. El tiempo estimado de controles, a mí me explicaron que son 6 años. ¿Por qué? En otro video voy a mostrar los medicamentos que estoy tomando, pero es para fortalecer la médula que me han puesto.
No es de que ya pegó y listo, empiezan a funcionar bien normalmente. No, es como un bebé que hay que fortalecerlo, hay que ayudarle, entonces no tiene que fallarte. Y eso todo depende de ti. Anímicamente tienes que cuidarte demasiado en mente, en corazón y físicamente también. Entonces, lo bueno es que tienes vida. Lo bueno es de que voy a poder empezar si Dios quiere, después de los 100 días, el día de hoy cumplo día 42. En los 100 días ya voy a poder por lo menos salir a la calle un poquito más. Y pasados los 6 meses también ya, si Dios quiere, me voy a poder volver también a trabajo, ¿no? Pero así, con paciencia, con fe y que todo vaya bien. Gracias a Dios, mira, el trasplante salió 100 puntos. El trasplante no hay que tenerle miedo, pero eso sí, entra agarrado de tu Señor para que puedas tener esa fortaleza. No te dejes de caer para nada. Él te va a dar toda la fuerza necesaria. Como dicen, no hay prueba más grande que la que no podamos soportar. Entonces, lo único es tener a Dios de tu lado y dar gracias por todos los medicamentos, por todo. Después voy a dar un video de los medicamentos que tomo, son un montón, y los cuidados también que tengo que tener Gracias a Dios, ahora ya me estoy parando un poquito más. La primera vez cuando vine del alta era, hoy es como volver a nacer. La verdad que les digo que es como volver a nacer, pero somos hombres nuevos. Dios los bendiga, un abrazo y espero que este video les sirva muchísimo como experiencia por todo lo que yo he pasado. Un fuerte abrazo.